¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos mateando de vuelta con Cambio Rural. Y el propósito de este contacto es contarles un poco la idea global de lo que es el análisis técnico, productivo y económico para lograr y consolidar información para decidir. Lo que nosotros estamos trabajando no es en sistemas de análisis y de elaboración de información para que decidan otros, como por ejemplo el análisis contable para que se decida cuánto tenemos que pagar de impuestos. Esto es información íntima, información para decidir, para el qué hacer, para medirnos como empresarios, medirnos como productores, compararnos con nuestros resultados dentro de una misma metodología con los otros productores y con la otra región. Es decir, este círculo que ustedes están viendo es un círculo que une todas las etapas y procesos necesarios de análisis y de cálculo para tomar mejores decisiones. Esto es generar información para decidir. Esto está dentro de un marco de que estamos hablando de una empresa, de un campo con mixto, agrícola, ganadero y con un peso grande de la ganadería como actividad. Ganadería de cría, ganadería de invernada, pero empezamos pensando en un campo mixto con un rodeo de cría e invernada en la propia producción, en donde tenemos que empezar a generar información para decidir. El primer aspecto que no tiene que ver exclusivamente tiene consecuencias, pero no tiene que ver con la economía, es tener claro cuál es la eficiencia reproductiva, en dónde estamos parados desde el punto de la eficiencia reproductiva de nuestro rodeo. A eso le sigue otro aspecto en el cual tampoco no nos metemos todavía en lo que es estrictamente económico, que es cuál es la producción de carne. Si nosotros vamos a campos agrícolas, los administradores, los dueños, saben perfectamente cuánto rindió en kilos o quintales o toneladas de grano tal o cual potrero a lo largo del tiempo. Cuando uno le pregunta, ¿y cuántos kilos produjo de carne tal año, tal año y tal año? Silencio absoluto, silencio de radio. Es decir, tenemos que usar la misma energía que usamos para pesar los camiones que salen de un potrero con cada año saber cuánta carne produjimos en el campo. Es decir, esto es eficiencia reproductiva y producción de carne para apuntalar los resultados económicos de la ganadería es condición sine qua non. Hecho esto, nosotros podemos empezar a calcular el margen bruto ganadero. Ese margen bruto ganadero nos va a dar una diferencia entre ingresos y costos directos de la actividad ganadera. Si hay una, si hay varias y las tenemos segmentadas y ordenadas de tal manera que podemos calcularlo para cada una de ellas, mejor. Si no, seguimos adelante con un margen ganadero global. A partir de ahí aparecen los márgenes brutos agrícolas. El margen ganadero o los márgenes ganaderos, el margen bruto agrícola o los márgenes brutos agrícolas constituyen su suma el margen bruto total de la empresa. Este margen bruto total de la empresa es la generación que hemos tenido en el ejercicio de dinero para aportar. Recuerden que el margen bruto es un, digamos, acopo digamos, es una reducción de la palabra margen bruto total de aporte a la empresa de las actividades. Con ese margen de aporte que nos da la sumatoria de las actividades, podemos pagar los gastos de administración y estructura, que son todos negativos, son todos gastos. Descontado de ese margen bruto total, los gastos totales de administración y estructura, llegamos a un resultado por producción. Esto es lo que comúnmente hablamos de gestión. Este es el resultado de gestión. Pero acá no termina el juego. Después del resultado por producción o resultado de gestión, vienen un sinnúmero de análisis que nos permiten realmente caracterizar lo que es central en la empresa. ¿Cuál fue nuestra variación patrimonial en el año? Yo estoy seguro, y creo que acá los técnicos nos hemos equivocado muchísimo, que empezar desde la variación patrimonial con los productores, los empresarios,
hubiese sido mucho más sencillo que empezar por el camino que estamos recorriendo ahora. Todo el mundo sabe que si cambió la camioneta sin pedir plata prestada, si pintó la casa, si pudo comprar un pedacito más de campo, si pudo aumentar su cantidad de vacas, ese año aumentó su patrimonio. Tiene sensación de que le fue bien. Si sabe que tuvo que pedir plata para terminar de pagar los impuestos, tuvo que reducir un poco su stock, tuvo que no poner todas las vaquillonas que necesitaba para reemplazar, sabe que la variación patrimonial ese año no ha sido positiva. Establecido ese resultado por producción, nosotros tenemos otros resultados. Por ejemplo, la venta de existencias, existencias generadas en el ejercicio anterior, que la estoy vendiendo en este ejercicio, y puede ser positivo o negativo ese resultado. Positivo en el caso de que nuestras existencias, el valor de nuestras existencias haya superado los términos de inflación y haya superado en moneda constante los precios al cual las pusimos en stock, será positivo. Si vendemos por debajo de eso, será negativo. Los resultados financieros que surgen de la estrecha, de la compleja relación entre fechas de pago, cobros, exposición a la inflación de nuestro dinero, plata que tenemos en el banco parada, plazos, etcétera, etcétera. También tenemos el resultado por tenencia, cosa en el cual no hacemos nada nosotros, pero tener un determinado bien que se valoriza por encima de la inflación o que crece por, digamos, por mano nuestra durante el ejercicio, llega que al final, por la tenencia de ese bien, nosotros tenemos más patrimonio que si no lo hubiéramos tenido. El caso de la hacienda es muy típico, es decir, la suba de valores de la hacienda por encima de la inflación genera una ganancia por tenencia en la cual nosotros no ha intervenido, ha intervenido lo externo, el mercado. Y también tenemos otros resultados que no provienen de la empresa agropecuaria, venta de un inmueble, compra, una herencia, qué sé yo, cosas que no, un buen negocio afuera, cosas que no tienen que ver con lo productivo, sobre ese capital que nosotros tenemos que intervenir y sobre el cual tenemos que decidir. Y a partir de esa conjunción, de esa sumatoria de valores positivos y negativos, del resultado por producción, de la venta de existencia, del resultado financiero, del resultado por tenencia y otros resultados, tenemos la variación patrimonial anual. Eso es lo que nos da la sensación de pobreza o de riqueza. Eso es lo que nos define, es la vara de medir cómo nos fue patrimonialmente. Es la vara de medir cómo estamos manejando la empresa. Es nuestra nota como empresario. ¿Cuál fue la variación patrimonial durante este ejercicio? Nosotros nos hemos concentrado en este análisis, en esta secuencia que estamos viendo acá, en lograr digamos, incorporar una metodología, digamos, común a Cambio Rural y que es común también a otros grupos de productores y es común en el análisis económico de empresas agropecuarias, de la eficiencia reproductiva, de la producción de carne como elementos más complejos, después de los cálculos de los márgenes brutos ganaderos ex post. Estos son márgenes para controlar, para evaluar, el agregado de los márgenes brutos agrícolas, la sumatoria de todo eso nos da el margen bruto total, y ese margen bruto total nos permite saber con cuánto dinero contamos, con cuántos recursos contamos para pagar todos los gastos de administración y estructura de nuestro sistema de producción. Eso nos produce el resultado por producción y gestión. A eso, más o menos la venta de existencias acumuladas, más o menos los resultados financieros, más o menos los resultados por tenencia de bienes, más o menos otros resultados, nos define la variación patrimonial. Esto es el relato completo. Nosotros estamos haciendo hincapié en este camino hasta resultado por producción para empezar a comparar empresas y para poder compararnos nosotros año tras año. Este es el desafío que nosotros tenemos
Y este es el desafío que tienen ustedes para lograr una herramienta que nos permita tomar mejores decisiones, que nos permita compararnos dentro del grupo y que nos permita compararnos con otros grupos. Bueno, gracias. En los videos ustedes van a ver segmentado cada uno de estos pedacitos. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo martes.